¿Se acuerdan lo que vimos, no es cierto, en el otro domingo? Que estuvimos hablando de Saúl. ¿Se acuerdan toda esta historia que estuvimos viendo? Y ahora vamos a centrarnos a continuación de este tiempo que estaban viviendo en Israel ahí. Vamos a ver una parte muy linda que nos habla el Señor en 1 Samuel 14, una demostración de fe y coraje de parte de Jonathan y su escudero, donde ellos, el Señor seguramente pone algo en el corazón de este hombre y luego pasan cosas extraordinarias. Vamos a leer el versículo 14, 1. Dice: aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está, dice, de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Vamos a entender un poquito de lo que sucede acá en este día. Cuando dice en el versículo 1, nos dice: aconteció un día, comienza, dice: aconteció un día. Nos indica que no había nada en este día que indicara, que nos dijera que sería un día especial o un día extraordinario. Solamente dice: aconteció un día. No indica nada que hubiera sido un día especial o extraordinario ese día. Jonathan y su escudero, y una decisión que iba a cambiarlo todo. Acá hay una decisión de parte de Jonathan en ese día común, un día donde estaban ahí, donde estaba el ejército, por su primer ejército bien formado, para defenderse de los otros pueblos que los atacaban. Estaba Jonathan, su escudero, y podemos pensar, ¿qué estaría pensando Jonathan ese día para tomar una decisión de esta manera? Dice que aconteció un día común y corriente que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, su escudero: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están de aquel lado. Que claro, ¿no es cierto?, tomar una decisión así, decir, bueno, había guerra entre los pueblos. ¿Y se acuerdan que eran numerosos? ¿Se acuerdan que vimos los carros, la cantidad de gente? Era un ejército inmenso. Y el pueblo de Israel, con su ejército, era algo pequeñito, pequeñito al lado de los filisteos que estaban del otro lado. ¿Se acuerdan que vimos que eran muchos carros, caballos, soldados, un ejército inmenso que era imposible que ellos con sus 5.000 hombres fueran y atacaran a este ejército? Pero este hombre, toma una decisión un día cualquiera. Le dice a su escudero: ven, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Quizás, ¿qué estaría pensando? ¿Qué habrá pasado por la mente? Yo creo que muchas veces a nosotros se nos ocurren cosas. Estamos en un día común y se nos ocurre algo. Algunos dicen: uy, se me ocurrió un asadito. Puede ser. Qué problema que no tengo plata, se me ocurrió. No tengo plata para comprar asadito. Pero hay cosas que se nos ocurren muchas veces. Decir: vamos, me gustaría hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero a él se le ocurrió algo que era bastante complicado: ir y meterse con los filisteos, con este ejército poderoso que estaba del otro lado. ¿Qué estaría pensando? Quizás estaría pensando
en una palabra que encontramos en Jueces 3:31. No sé si usted creo que lo ha leído este versículo, miren, un título, un solo versículo. Ahí, cuando estaban los jueces, Dios liberaba a su pueblo a través de hombres. A través de hombres lo liberaba. Uno de ellos, ejemplo, Sansón, ¿no es cierto? Un hombre. Pero en este caso tenemos, en el 31 dice, después de él, está hablando de otro varón, Moab, ahí de Adón, ¿no es cierto?, que liberta. Después de él dice que fue Samgar, hijo de Anán, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. ¿Vieron? Dice, después de él, este hombre, hijo de Arad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada. Entonces podemos estar pensando que esto era reciente, no hacía muchos años que había sucedido. Y ellos se transmitían, todo lo que había sucedido se iban transmitiendo a los hijos, a los nietos, las historias de las cosas que Dios había hecho, y ellos se lo iban transmitiendo. Exactamente lo que tenemos que hacer nosotros, transmitirle a las generaciones lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho. Tenemos que transmitirlo. Más allá que tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que transmitir lo bueno que es Dios, las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Decirle a nuestros hijos, un día, hijo, no teníamos que comer y el Señor bendijo de esta manera extraordinaria. Un día estaba enfermo y el Señor nos sanó, un día nos libró de la mano del enemigo, y así debemos de transmitirle. Las historias se transmitían y quizás, ¿no es cierto?, Jonathan había pensado en este hombre. Si Dios pudo, ¿no es cierto?, este hombre, con una quijada de animal, se enfrentó y pudo pelear contra 600 y salir victorioso. ¿Por qué no yo? Quizás es lo que yo pensé. Si Dios hizo algo con este varón, ¿por qué no lo haría conmigo? Quizás puede haber pensado eso, no lo dice la palabra, pero que las enseñanzas eran transmitidas, y seguramente él tenía conocimiento. Quizás también se fortaleció en una palabra ahí en Levítico 26:8. Levítico 26:8. Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Esto, ¿lo dije bien? Levítico 26. Levítico 26:8. Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Entonces, él se puede haber fortalecido en esta palabra que había dicho Jehová Dios a su pueblo. Dice,
Pueden ser cientos los que estén acá, pero 5 de ustedes van a poder. 5 de ustedes van a poder contra aquellos que están contra ustedes. Y cientos pueden contra miles. O sea, que la victoria, Dios le estaba dando la victoria, aunque sean pocos. Aunque sean pocos. La victoria va a estar con ustedes. Quizás Jonathan se fortaleció en esto, diciendo: el Señor nos puede dar la victoria en este día. Y él se atreve. Y dice, termina el versículo 14 diciendo que y no lo hizo saber a su padre. Le ocultó, o no se dio cuenta, o habló con él y se fue directamente, pero no se lo hizo saber a su padre. Aquí comienza una demostración de fe y de valentía. Vamos a leer lo que sigue, que nos deja una rica enseñanza, porque solamente este es el principio de estos versículos. Vamos a ir leyendo versículo 2. Dice la palabra del Señor: y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo... No, ese no es así, ese. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un ganado que hay en Micrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el éfod, y no sabía el pueblo que Jonathan se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, dice que había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Misma y el otro al sur hacia Gabaa. Entonces, si vemos qué es lo que estaba sucediendo acá, él decide ir a la guarnición de los filisteos, pero él toma una ruta, toma un lugar. Él no se va por un lugar desierto a enfrentarlo, sino que toma un lugar difícil, complicado, donde había unos peñascos, y dice que era como un cerro, ¿no es cierto? Y había muchas puntas, y dice que el lugar era muy angosto, donde podía pasar de a uno las personas, no podía pasar mucha gente. Entonces él elige este lugar para cruzar al otro lado, porque también usaba la inteligencia. Usó la inteligencia, dice: yo no me voy a exponer al frente de ellos para que nos ataquen, sino vamos a ir por este lugar. Entonces él mira: este lugar es el mejor lugar para que nosotros podamos ir hacia ese lugar. Y continúa diciendo la palabra: uno de los peñascos estaba situado al norte y el otro al sur. Y miren lo que dice el versículo 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Estas fueron las palabras de Jonathan a su escudero. Dice, le dijo: bueno, ven, vamos, pasemos al otro lado. Porque para Dios no es difícil hacer algo con un ejército grande o con un ejército pequeño. Dios lo puede hacer. Y eran 2 personas. Yo digo, una locura, arriesgado total. Yo no sé qué estaba pensando Jonathan en ese momento. Yo no sé cómo se atrevió, pero era un hombre que tenía valor y fe. Era un hombre que sabía que la mano de Jehová podía librarlo de este momento difícil. Y él le dice a su almero estas cosas, y él se encarga de decir: estos incircuncisos, estos que no buscan a Dios, quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás Jehová haga algo por nosotros este día.
Quizás Dios va a hacer algo este día por cada uno de nosotros. De esa manera debemos de tomar la palabra del Señor. Cualquier día que sea de la semana, tenemos que estar confiados que Dios puede llegar a hacer algo por nosotros. Y miren lo que sucedió a continuación. Dice que, y su paje de armas le respondió, y a mí esto también me llama mucho la atención: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces, cuando yo leía esto, digo, wow, qué impresionante. ¿Cómo debe haber estado Jonathan en ese momento para que su escudero le diga, haz lo que tú quieras? Yo estoy contigo en las buenas. De esto se trata muchas veces. Dice la palabra del Señor, cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, en mi nombre, yo lo haré. 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo. Pero falta esto. Muchas veces nos falta que estemos de acuerdo. Muchas veces nos falta que cuando el Señor nos diga, bueno, vamos a hacer esto, aquí estoy, vamos a hacerlo. Y que no empecemos a decir, pero no sé, será esto, será tarde, será tiempo, no será tiempo, se podrá, no se podrá. No, esas son cosas que el enemigo pone en nuestra mente. El Señor nos ha dado la victoria. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos dice eso en la Biblia? Montones de veces. Este hombre había visto algo seguramente en Jonathan. Este hombre estaba dispuesto a morir. Otro podría haber dicho, es una locura, Jonathan, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo nos vamos a enfrentar con este ejército nosotros dos solos? Es algo a ojo humano imposible. Es totalmente imposible. Pero el Dios que nosotros tenemos es el Dios que lo hace todo posible. Amén. Amén. Todo lo hace posible. Lo que a nosotros parece la oscuridad más grande, lo que a nosotros nos parece que es algo totalmente imposible, Dios lo hace posible. Y lo hizo este día. Porque ahí estamos de acuerdo. Si nosotros como iglesia nos pusiéramos de acuerdo, Dios haría grandes cosas en este lugar. Amén. Si usted se pone de acuerdo en su familia y hay 2 o 3 cristianos y se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer. No hay forma que Él no lo haga, porque Dios es bueno. Y Él le dice, Jehová, dice, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué bueno que tener personas así, ¿eh? Qué bueno que tener personas que cuando le decimos, bueno hermano, vamos a hacer una campaña, aquí estamos, amén. Aquí estamos todos dispuestos a hacerle y todo. Y el día que digamos vamos a hacer una campaña ya, acá todos están ahí sentados. Tenemos que ser como este escudero. Dispuestos. Aquí estoy contigo, a tu voluntad, Señor. Aquí estoy a tu voluntad. Haz lo que tú quieras. Haz como tú quieras. Utilízame donde quieras. Yo solamente te obedezco. De eso se trata. Para que podamos ver la victoria que Dios nos quiere dar. Versículo 8. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar, dice, a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, miren lo que dice, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Si ellos les dijeron estas palabras, esperad hasta que lleguemos a vosotros. Él le dice, puso 2 opciones, Jonathan. Si cuando nosotros nos presentemos y estuvieran ellos allá y le dijeran a ellos, bueno, espérennos, ahí vamos, ¿no es cierto? Esta era una respuesta. Dice, y no subiremos a ellos, más si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos y esto será por señal. ¿Vieron?
Dice, si ellos dijeran estas palabras, si nos dijeran así, subid a vosotros, vengan, ¿no es cierto? Vengan, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Entonces él estaba esperando, porque nosotros como personas muchas veces no sabemos si la decisión que vamos a tomar es buena o es mala. Y es real porque somos humanos y muchas veces nos equivocamos, tantas veces nos equivocamos que ya no sabemos. Pero él que dijo, si ellos dicen estas palabras, nosotros nos quedamos acá. Si ellos dicen estas palabras, nosotros vamos a ellos. Si ellos nos dicen, vengan a nosotros, vamos allá. Esas van a ser las palabras de Dios. Si ellos nos dicen esas palabras, sabemos que Dios nos entregó en nuestras manos. Esa será por señal. Se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cuevas, de las cavernas, donde estaban escondidos. ¿Se acuerdan? Ellos estaban escondidos porque tenían miedo. Era un ejército inmenso. Entonces ellos dicen que corrieron y se fueron y se metieron. ¿A dónde? A las cuevas, a los agujeros. Ahí estaban escondidos. Ahí estaban escondidos ellos porque había mucho temor, mucho miedo en ellos en aquel momento. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber unas cosas. Ellos diciendo, bueno, vengan, les vamos a enseñar un par de cositas, vengan para acá. Imagínense, ustedes, si nosotros nos dice así, un ejército inmenso, les dice, no, yo no voy a subir. Pero había una señal que había pedido Jonathan, que si ellos decían estas palabras, es que ya estaban fritos, ya estaban entregados. Entonces, Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Ya está. La batalla está ganada. Jehová habló. Él le dijo, si ellos no dicen esas palabras, que Jehová habló, Jehová había hablado. Ellos dijeron, bueno, vengan a nosotros. Y él dijo, aquí habló Jehová. Ya está. Ya no tenía duda. Este hombre, esto es increíble la fe de esta persona. Si usted me dice, tiene 10.000 personas ahí adelante, y usted se tiene que ir a enfrentar a estas 10.000 personas, usted dice, imposible, ¿o no? ¿Cómo voy a luchar contra 10.000 personas? O contra 100. Es imposible. Pero acá podemos ver lo que hace Dios. Y Dios lo sigue haciendo. No lo hizo hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años nada más. O hace 2.000 cuando estaba Cristo. Dios lo sigue haciendo hoy en día. Hoy en día Dios sigue haciendo estas cosas. Dice que subió Jonathan trepando con sus manos, sus pies, y trae su paje de armas, y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba detrás de él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonathan en su paje de armas como de 20 hombres en el espacio de media yuga de tierra, en 15 metros cuadrados. Dice que ahí estaban 15, 20 metros cuadrados, en un lugar chiquitito donde iban pasando. Dice que venían ellos y ellos iban y los iban matando. A uno por uno. Y así podían estar hasta todo el día. No había forma. No, ellos no podían dañar, sino que ellos los dañaban a los demás. Y hubo, dice, pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Dice que la tierra tembló ese día. La tierra tembló. Dice que la tierra tembló y hubo, pues, gran consternación en ese momento. Dice que la tierra tembló ese día donde Dios hace las cosas. Tiembla. Dios donde hace las cosas se mueven. Dios lo hace. Dice que hubo gran consternación ese día. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gaba
Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaban Jonathan y su paje de armas. Ellos dos eran los que faltaban. Ellos dos causaron esta inmensa consternación ahí en este pueblo. Esto es lo que hizo Dios por estos hombres de fe, por Jonathan, un hombre de fe, dispuesto a hacer todo lo que sea necesario si era la voluntad de Dios. Él no se quebrantó delante de este gran ejército que estaba del otro lado. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A veces las cosas no suceden debido a nuestra incredulidad. Muchas veces las cosas no suceden porque no ponemos en práctica la fe. Acá hubo un gran milagro de parte de Dios. Mateo 13:58. Para leer este versículo. En uno de esos días, el Señor Jesucristo, dice el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice, no hizo muchos milagros en ese lugar, porque eran incrédulos. Podría haber hecho muchos milagros ese día, pero no creían. Eran incrédulos. Y esto es lo peor que puede pasarle a un cristiano, no creer que Dios lo puede hacer. Muchas veces los milagros no van a estar porque muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer. No dude en ningún momento de lo que Dios va a hacer en la vida, en los hogares, en las familias, en nuestra salud. No dudemos, no dudemos. Eso es lo peor que podemos hacer. Debemos de pedirle a Dios en muchos casos que Él aumente nuestra fe, como lo dijeron los discípulos, y esto se logra a través de nuestra comunión con Él, de que haya una relación personal con Dios, y Dios va a aumentar nuestra fe y va a aumentar para estas cosas grandes, para esas cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Para terminar, hermanos, vamos a leer en 1 Juan 5:4, el dejo ese versículo. Y nos dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es nuestra victoria? Nuestra fe. De esto se trata. Que debemos tener fe en lo que Dios va a hacer. Este hombre fue movido por fe. Porque si no, él no va a enfrentarse a un ejército de los filisteos en aquel entonces. ¿Cómo va a ir a enfrentarse un ejército? Él iba con su fe. Estaba seguro que Dios iba a hacer algo. Dice, quizás hoy, quizás este día, Dios haga algo maravilloso. Hermano, quizás un día como hoy, Dios haga algo maravilloso en sus vidas. Que podamos creer, somos hijos de Dios, como dice tu palabra, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que verdaderamente nació de nuevo vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Que el Señor aumente nuestra fe. Que el Señor nos ayude a ver esas cosas extraordinarias
que Él tiene para nosotros. Que podamos vivir de esta manera, con fe en el Dios que todo lo puede. Vamos a tener una opción y a entregar este momento, que Dios esté bendiciendo nuestra vida y que Dios pueda ayudarnos a través de estas palabras maravillosas, esta maravillosa palabra que el Señor tiene, que el Señor pueda hacer grandes cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, acá en esta iglesia. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy las gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, Padre Santo, y más allá de todas las cosas, Padre Celestial, más allá de todas las cosas, aquí estamos, Señor, con nuestra fe, Padre Celestial, creyendo que tú vas a hacer, Señor, creyendo que tú vas a hacer grandes cosas en nuestra vida, creyendo que tú vas a hacer milagros, Padre Celestial, creyendo, Señor, que tú vas a bendecir este lugar, esta iglesia, estos barrios, Padre, más allá, Señor, de lo que digan los demás. Aquí estamos, Señor, para dar batalla, Padre Celestial. Somos un grupo de tus hijos, Padre Celestial, dispuestos a seguir adelante más allá de todas las cosas, Padre Santo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido, Padre, que aumenten nuestras fuerzas, Señor. Amén. Que trabajes en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, que nos den las fuerzas para seguir adelante, Padre Celestial, para ser obedientes, Señor, para ser, Padre Celestial, como este escudero que le dijo: en tus manos estoy, haz lo que tú quieras, Padre Santo. Aquí estamos en tus manos, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras, Señor, con nuestras vidas, Padre Celestial. Que no se haga lo que nosotros queremos, sino tu voluntad, como decía Jesucristo, tu Hijo amado. Que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, oh Padre Celestial. Y eso es lo que necesitamos, que tu voluntad se haga, Padre. Y ahí empezaremos a ver grandes cosas, Señor. Grandes cambios van a haber, Padre Celestial. Tú vas a mostrarnos grandes cosas, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que podamos ser como este hombre, como este varón, confiados en ti, Padre Celestial. Tú vas a hacer la obra. Te agradezco, Señor, por tu iglesia, mis hermanos. Padre, bendice sus vidas, sus hogares, Padre, que ellos te busquen en todo momento, porque no hay lugar, Señor, a dónde vamos a estar escondidos en cuevas como estaba el pueblo en estos días, Señor. Pero aquí habían dos hombres dispuestos, Padre, y convencidos que la victoria le ibas a dar, Padre Celestial. De esta misma manera salimos de cualquier cueva, de cualquier lugar, Señor. Salimos y estamos paralizados, vamos a salir de ahí, Padre Celestial, a dar batalla, Señor, a seguir dándole batalla al enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú nos das la victoria, Padre Celestial. Tú los bendices, tú bendices tu iglesia. Bendigo los hogares, Padre, bendigo las vidas, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú fortalezcas, que aumentes la fe de tus hijos, Padre Celestial, para que te busquen en todo momento. Oh Padre Celestial, llena nuestros corazones, Señor, de poder, de autoridad, Padre Celestial. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos, bendigo sus vidas, sus hogares, sus familias, Padre, su trabajo, Señor, y todo lo que hacen sea bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo. Cuídalos, protégelos, apártalos de todo mal, Padre Santo, de toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo. Señor, retira todo aquello que el enemigo quiera contra tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, por este día que nos has dado de estar en tu casa de oración. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Síguenos acompañando, síguenos bendiciendo en todo lo que hagamos en esta semana, sea de bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Que Dios le bendiga, hermano, Dios bendiga su vida y estemos orando por la iglesia, estemos orando por las actividades que se vienen, estemos orando y el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga.